Pues amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto de tener otra charla de amigos y hoy nos acompaña el doctor Carlos Treviño Terán, a quien me da mucho gusto saludar, aunque sea de manera virtual. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, Romeo. Muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad. Me permito presentar una parte de tu amplio currículum. Carlos Alberto Treviño Terán es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene la especialidad médica en psiquiatría por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Ciudad de México. También realizó la maestría en Antropología y Ética en el Centro Panamericano de Humanidades. Su experiencia laboral es amplísima, además de la consulta privada, pues ha sido sinodal para otorgar el título de psiquiatría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha sido director general del programa de adicciones en el municipio de San Pedro Garza García. Es psiquiatra adscrito a servicios de urgencias y hospitalización en el Hospital Psiquiátrico del Estado. También ha sido psiquiatra adscrito a la Clínica de Neuropsiquiatría Nuestra Señora de las Mercedes en Linares y coordinador del área de hospitalización del Instituto Vida Nueva Centro de Adicciones. Entre muchas otras cosas, un reconocido psiquiatra de aquí de Monterrey. Y quisiera empezar, Carlos, preguntándote cuáles son los padecimientos que has tenido con mayor frecuencia, que has atendido con mayor frecuencia en los últimos 12 meses y que pudieran atribuirse como consecuencias de lo que hemos estado viviendo, de esta pandemia. Sí, Romeo. Como comentabas hace un momento, pues hemos tenido la oportunidad de estar al pendiente en los servicios de urgencia de los hospitales, en este caso el Hospital Psiquiátrico del Estado, y recibiendo casos que se presentan de una manera incisiva, incidente en este aspecto, y también de manera privada, ¿no? Dentro de lo que hemos observado es que nos están llegando mucho paciente con trastornos depresivos, con trastornos de ansiedad, con problemas del sueño, principalmente insomnio. Se ha incrementado de una manera muy importante el consumo de sustancias ilícitas y también por ahí observamos un incremento de intentos suicidas también en adolescentes, que es algo que hemos notado de una manera muy importante durante los últimos meses. Oye, hablas ahorita de las sustancias ilícitas, pero me imagino que las lícitas también, como el alcohol, el tabaco, también se ha incrementado mucho, ¿no? De cierta forma también es una consecuencia. Muchos de los consumidores que tenemos son consumidores múltiples, en donde hay consumo de alcohol, consumo de anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, marihuana, que en algún momento generan todo este tipo de problemas y disfunciones en el paciente. Mucho condicionado por la incertidumbre que ha generado toda esta situación. Ok, ahora, ¿y a qué atribuyes que se hayan incrementado estos casos? ¿Cuáles son las circunstancias que nos pueden hacer vulnerables a estos padecimientos, a estos trastornos? Sí, bien. Desde que inició este problema de la pandemia, observamos que nuestras vidas cambiaron. Hay una modificación en cuanto a nuestras rutinas, una modificación en cuanto a nuestro estilo de vida, un estrés continuo con respecto a las medidas de cuidado que tenemos que tener en cuanto a sana distancia, en cuanto a evitar en algún momento contagios, en cuanto a aseo. Entonces, muchas cuestiones que antes no estaban contempladas en nuestro día a día modificaron, cambiaron. Se empezó a dar una incertidumbre muy alta con el miedo a llegar a presentar la enfermedad. Se aisló en algún momento la gente en el sentido de tener que aislarse en sus hogares, teniendo un menor contacto con amistades, un menor contacto con compañeros de trabajo. De cierta manera, esa
ese aislamiento, ese cambio en el estilo de vida, esa incertidumbre con respecto a poder contraer la enfermedad, hacen que este tipo de situaciones se vuelvan más frecuentes, ¿no? Ya habíamos observado un fenómeno más o menos similar en cuanto a el disparo de padecimientos de ansiedad en los tiempos en los que la delincuencia se disparó en nuestra ciudad y en el país, ¿no? Esa sensación de incertidumbre, esa sensación de poder en algún momento sufrir las consecuencias de lo que estaba impactando, pues se vuelve todo un problema, ¿no? Y eso es lo que genera mucho la angustia de la gente y la incidencia en este tipo de padecimientos. Ok, también pues nos sucede, lo mencionabas tú ahorita, pues que estamos mucho tiempo conviviendo encerrados en la casa, sí, con las personas que más quieres, pero pues también con las que tienes que estar compartiendo, ser generoso, porque pues a lo mejor nomás hay una computadora en casa, el ancho de banda pues es limitado y el estarlo usando al mismo tiempo varios, pues también como que amortigua ahí la eficacia. Y también pues la casa se convierte en muchas cosas, se convierte, además de la casa, en oficina para ti, para tu esposa si también trabaja, en escuela para los niños, en gimnasio, en todo se convierte la casa. Y pues eso también puede dar roces, hacernos más irritables. ¿Cómo manejar estas circunstancias para no llegar a cuestiones patológicas como las que mencionabas ahorita? ¿Y qué hacer pues cuando ya llegamos a tener estas patologías por estar tanto tiempo encerrado? Sí, me voy a extender un poquito en este punto. Adelante. Quisiera más o menos darle algún tipo de explicación a los padecimientos que estamos viendo con mayor frecuencia. Por ahí mencionaba la cuestión del cambio en el estilo de vida. Algo que hemos observado de una manera muy importante es que al aislarnos, al encontrarnos en el hogar con actividades laborales, con actividades escolares, muchos de los horarios que teníamos en algún momento bien definidos se quebraron. Entonces empezó a haber un problema en cuanto a la estructura del día, en cuanto a horarios, de una manera muy importante. Aquí entran definitivamente esos problemas con respecto a los trastornos del sueño que son una cuestión muy importante en este momento, ¿no? No tengo una hora adecuada para irme a acostar. Si no tengo que llegar a un trabajo o a una escuela específico, corro mis horarios de la hora de levantarme y entonces se empiezan a generar dificultades que van a golpear a lo que es la higiene del sueño propiamente del individuo, ¿no? El tener horarios establecidos, el apagar los aparatos electrónicos a determinada hora antes de irnos a acostar, el tener en algún momento actividades relajantes antes de irnos a la cama, el evitar en algún momento cambios en cuanto a dietas, en cuanto a este tipo de situaciones. Por ahí también vienen algunos aspectos, tanto que se han dado en el trabajo como escolares, en donde, por ejemplo, en el trabajo se cubría un determinado horario en el trabajo y se acababa la jornada laboral, ¿no? Ahora se han extendido de una manera muy importante porque total, pensamos que la persona está en la casa y se puede conectar y puede sacar el pendiente del trabajo en cualquier momento, ¿no? Igual las escuelas en muchos momentos también por las dificultades de hacer el trabajo de manera presencial, se expanden mucho en tratar de manejar situaciones de evidencias y de trabajos que en algún momento corroboren la actividad escolar que se tiene. Es decir, en cuanto a lo que ha sido la actividad de trabajo, la actividad escolar, se ha extendido de una manera, al parecer, muy grande y por momentos hasta exagerada, que ha quebrado en algún momento rutinas establecidas en la casa. Esto golpea a
principalmente la situación del sueño, a la higiene que mencionaba hace un momento. ¿Qué pasa con una persona que no duerme bien, que no tiene buenos horarios de sueño? No está descansando de manera adecuada, por lo tanto al día siguiente se encuentra cansada, se encuentra desgastada. No es raro que en algún momento se encuentre nerviosa, ansiosa, inquieta por toda esa carga que en algún momento tiene. Situaciones de la memoria, es decir, aspectos cognitivos, no se logran almacenar adecuadamente en nuestro cerebro, ya que en ciertas horas de la noche, durante el sueño, se logran archivar todas aquellas cosas que son importantes en nuestro sistema nervioso y que nos pueden servir al siguiente día. Y además, una de las situaciones también muy importantes es que durante la noche el descanso facilita la producción de algunas células de nuestro sistema inmunológico, entre esos algunas células como los linfocitos, las células natural killers, que nos defienden de enfermedades. Es decir, estamos al no dormir más vulnerables a enfermedades, más tendientes hacia la depresión, más tendientes hacia la ansiedad, más tendientes hacia este tipo de inquietud. Eso por el lado de la cuestión del sueño. Por ahí mencionaba también el incremento de sustancias, ¿no? Una persona que consume sustancias generalmente trae el sueño también quebrado. Al día siguiente se encuentran cansados, sin estímulos, sin esa situación que les dé para arriba para poder realizar sus actividades y encuentran en las sustancias ese tipo de empuje que en algún momento les puede dar. El problema es que al incrementar este tipo de situaciones vemos complicaciones como trastornos psicóticos en donde el paciente se sale fuera de la realidad por el consumo de las sustancias, por ese deterioro que se va presentando. Aunado a esto, se presentan la situación de la depresión y de la ansiedad. La depresión lo estamos viendo de una manera frecuente hoy en día, inclusive aquí en el consultorio o inclusive en las instituciones. Seguimos escuchando de personas que han perdido un familiar y que se encuentran en duelo por todo este tipo de situación, duelos que muchas veces no pueden resolver de una manera adecuada al ser una situación de estas inesperada, que no teníamos contemplados, muriendo gente joven, muriendo gente de una edad ya más avanzada, pero que se encontraba con una adecuada salud. Entonces, este tipo de situaciones generan duelos no resueltos que posteriormente se transforman en una depresión. Y la ansiedad más que explicada por toda la incertidumbre que se está generando en este tipo de aspectos. Por ahí mencionabas un aspecto muy importante que es cómo se da esta situación de la dinámica en la casa cuando nos han extendido el tiempo a todos, cuando todos tenemos un compromiso que se nos ha inyectado constantemente. Es que yo para tener que estar cumpliendo de una manera adecuada, yo tengo que estar cumpliendo de manera puntual en el trabajo, cumpliendo totalmente con mis obligaciones de la escuela. Y si no lo hago, entro en un aspecto de frustración que me puede generar aspectos de ansiedad y aspectos depresivos. Muchas veces la irritabilidad se ve condicionada por una superposición de síntomas tanto de depresión como de ansiedad. Entonces, esto ha ido alimentándose de esta forma en el sentido de que también somos, ya lo decía Aristóteles, somos seres sociales y políticos. No estamos viendo a nuestros compañeros de vida, no estamos viendo a nuestros amigos que tanto nos ayudan a sentirnos bien de una manera adecuada. Estamos viendo limitadas las situaciones de viaje, cambiaron mi estilo de vida y encima de eso tengo que estar en la casa cumpliendo con todo lo que tenía que cumplir en algún momento, ¿no? Definitivamente eso ha influenciado muchísimo en este aspecto, ha generado esos episodios de irritabilidad. Es importante identificar todos esos momentos propiamente de ahí, desde esta perspectiva de cada uno de los padecimientos, ¿verdad? Ok, ¿y cómo le damos la vuelta a todo esto? Uno, para que no se nos hagan las patologías. Otra, ¿cómo ayudamos también a nuestros hijos, sobre todo hijos pequeños, que si ya de por sí pasaban mucho tiempo con las pantallas y pues ahora las clases son de manera virtual con la pantalla, las tareas igual? ¿Cómo hacerle para ayudarlos a ellos?
Lo más importante, sí, Romeo, es tratar de establecer una rutina. Están totalmente quebradas las rutinas, los horarios en cuanto a la cuestión del día. Sí es importante, es una labor definitivamente de todos. Esto inclusive hacerlo ver en las escuelas, esto inclusive hacerlo ver también en los trabajos. Sí, o sea, somos trabajadores, somos en algún momento también estudiantes, pero también somos padres de familia, somos hijos en una familia, tenemos que en algún momento tener una convivencia, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que alimentarnos. Por ahí, inclusive por los mismos horarios, vemos a los hijos que van con los snacks. Ahí es que tengo que entregar una tarea o el esposo que se lleva cualquier cosa y cada quien en una parte diferente comiendo con respecto a las necesidades que se tienen. A veces se tienen los elementos para poder estar en esas actividades, pero a veces no se tienen. A veces, como decías, tenemos una sola computadora en la casa y cómo le hacemos para dividirnos o cómo le hacemos para la televisión, para las clases o todo este tipo de situaciones. Aquí algo que es muy importante es tratar de establecer principalmente horarios. ¿Y cómo elaboramos un horario? Estamos muy mal acostumbrados a hacer horarios en nuestras vidas, porque de repente empezamos por, bueno, a ver, ¿cuál es mi actividad laboral? Bueno, si entro a las 7 de la mañana, entonces de las 7 a las 6 de la tarde ya con mis horarios de comida y luego llego y luego tengo que convivir y dejamos al último la situación del sueño. Entonces, aquí hay una situación muy importante. Un adulto debe de dormir por lo menos entre 6 horas y media, 7, para evitar un incremento de la mortalidad y de la morbilidad en su vida. Un adolescente tendrá que dormir entre 8 y 10 horas aproximadamente, ¿no? Un niño alrededor de 10 horas, ¿no? Entonces, debemos de empezar los horarios respetando la situación del sueño con respecto a esos tiempos. Eso va a hacer que en algún momento empecemos al revés con el horario y que este horario se respete de una manera adecuada. Dentro de nuestro día debemos de incorporar un horario específico para una actividad física, ¿sí? En donde se pueda hacer algún tipo de ejercicio, si se puede en la casa de tipo aeróbico o algún tipo de movimiento. Hemos visto que la liberación de endorfinas hace que nos sintamos un poco mejor durante el transcurso del día e inclusive mejore también el estado de ánimo. Tratar de crear dietas equilibradas, lo más equilibradas posible durante el transcurso del día. Inclusive estamos en la casa, la incorporación de snacks entre comidas es una situación importante, snacks nutritivos, llamo a esto algún cereal, sí, principalmente frutas, cuestiones que en algún momento nos hagan sentir a nuestro organismo bien. Esto tiene que ver con la parte física, ¿no? La cuestión del sueño, la cuestión de una buena alimentación, la cuestión de establecer horarios para poder hacer ejercicio. Y es un momento, en verdad, donde tenemos que vivir totalmente las virtudes. Entre eso, la templanza es una situación muy especial que debemos de tener contemplada en este momento. La templanza consiste principalmente en disfrutar aquello en su capacidad de lo justamente y proporcionadamente adecuado, ¿no? Muchas veces nos estamos preocupando por aquel mal que se puede presentar en el futuro y eso nos genera un miedo y eso es ir en contra de la templanza, ¿no? El vivir el día de hoy nos hace en algún momento disfrutar lo que tenemos, tratar de adaptarnos a las formas que en algún momento estamos teniendo con respecto a lo que está a nuestro alrededor y no desear, porque muchas veces también pensamos en un bien que está ausente, ¿sí? Y eso nos hace desear. El pensar en bienes ausentes nos hace desear, el pensar en males ausentes nos hace tener miedo. Vivir la templanza es disfrutar lo que tenemos ahorita. Si bien en algunos momentos hemos comentado sobre situaciones difíciles que se dan en este momento de pandemia, también hay algunas cosas que el día de mañana que esto pase, a lo mejor también agradeceremos y es el contacto que tenemos con los seres queridos, los más allegados. Yo creo que muchos de nosotros nunca habíamos tenido tanto tiempo
compartido con los hijos, compartidos con la esposa. Nos distraemos muchas veces en ese ajetreo del mundo, en ese activismo que muchas veces tenemos, el hacer más para tratar de entender como que estoy cumpliendo propiamente con las cosas. Yo creo que aquí es mucho el tratar de vivir la virtud, la templanza, lo que tenemos en este momento, disfrutar lo que tengo a mi alrededor y con mucha paciencia, con mucha paciencia, porque precisamente la paciencia evita que estallemos precisamente en cuestiones de ira. Hacerle ver esto a nuestra familia, tratar de equilibrar un poquito esas esferas de nuestra vida. Por ahí un alto directivo de la Coca-Cola, en uno de sus retiros, en su retiro, mencionaba, la vida es como tratar de equilibrar 5 esferas. 4 de ellas son de cristal. Si se caen, se pueden fracturar y romper para toda la vida. Y una de ellas es de caucho. Esa se puede caer y la podemos levantar sin ningún problema. Las esferas de cristal son la familia, la espiritualidad, los amigos y la salud. Porque sin ella lo demás, pues, no es nada, ¿no? Curiosamente, nos preocupamos mucho por la pelota de caucho, que es el trabajo. Y nos hemos metido mucho en esa parte y descuidado las otras esferas. Si entiendo esta condición de la familia, si se la transmito a mis hijos, si se la transmito a la gente que está cerca de mí, puedo hacer una reflexión y trabajar duro en esas cuestiones de las virtudes que son formadas desde la casa. Si fomento mi espiritualidad, si voy acorde con mis creencias, siempre tendré un sentido para poder salir adelante de todo esto y darle un sentido a todo este tipo de situación porque lo elevo a otro nivel, ¿sí? La cuestión de las amistades. Por ahí me ha llamado mucho la atención que de repente se reúnen un conjunto de amigos y, oigan, pues vamos a ver una película juntos y se unen en un grupo y todos están viendo la película en diferentes lugares y al final la comentan, la platican y demás. La cuestión de la amistad es una situación muy importante y esto, a pesar de que no es un cara a cara como se debe de dar de una manera más satisfactoria, pues no hay que dejarlo en ningún momento para poder seguir alimentándolo de una manera adecuada. Estas cuestiones aunadas a este aspecto del cuidado en cuanto a lo físico, en cuanto a lo emocional, hacen que en algún momento se balancee un poquito más hacia una cuestión de bienestar en la casa. Pero sí es muy importante el volver a establecer un orden, el crear una reflexión, el entender qué es lo que tenemos en este momento para poder aprovecharlo y cubrir todas esas esferas de una manera adecuada para poder salir avante de esto. Ahora, si de repente se llegan a observar alteraciones en el sueño, problemas como falta de energía, motivación, tristeza, llanto fácil, falta de interés en actividades que antes les gustaban, falta de energía y alteraciones en el apetito, probablemente esté cursando con una cuestión de depresión, si está cursando con nerviosismo, inquietud, pensando que algo malo le va a suceder, taquicardias, falta de aire, sensación de opresión en el pecho, temblor, sudoración, probablemente se esté tratando de un problema de ansiedad. Si detectamos esto, habrá que buscar algún profesional porque aunado a lo que ya podemos estar haciendo en la casa, pues esta persona se nos está cayendo en ese tipo de problemas, ¿no? Poder identificarlos y poder canalizarlos de una manera adecuada. Un factor adicional es a veces nos sobreinformamos y nos queremos llenar de noticias de lo que está sucediendo en el mundo. Y muchas veces esas noticias llevan una situación de estrés constante. Entonces, limitar al máximo la información, teniendo exclusivamente lo suficiente que debo saber en el día a día y evitando un contacto extremo con ese tipo de situaciones. Hay un tipo de patología, un tipo de enfermedad que se presenta secundario a estar viendo mucho también ese tipo de situaciones que se llama trauma vicario y que nos genera este tipo de síntomas de ansiedad y depresión por estar viviendo el evento a través de las pantallas, a través de las imágenes.
Muy interesante esto que estás platicando de este trauma, porque sí queremos estar al día y cuántos contagios y qué está pasando, qué se va a abrir, qué no. Y también tocas un punto esencial, el disfrutar el presente. Pues como bien sabes, bueno, no lo mencioné ahí de tu currículum, que compartimos ahí cátedra en el Centro Panamericano de Humanidades, yo también en el ICAMI, y sabes que como materia bibliográfica para mis clases de antropología, pues recurro mucho a Víctor Frankl. Y en el Hombre en Busca de Sentido, pues con esa experiencia que tuvo en el campo de concentración, lo que mantenía la ilusión en los presos, pues era, pues cuando salgamos de aquí, con este vivir el presente, ¿qué tan sano mentalmente es cuando volvamos a la normalidad? Cuando volvamos a la normalidad sabiendo, pues, de que lo que conocíamos como normalidad, pues ya no va a ser. Definitivamente, sí hay que tener un plan a futuro, hay que tener un sentido, como lo expresas muy acertadamente, Romeo, un sentido de vida como lo manejaba Víctor Frank, que fue precisamente lo que a él lo salvó, ¿no? La cuestión de publicar su libro acerca de logoterapia y poder llegar a la gente a través de esta situación. Sí es importante, muy importante, tener un sentido de vida. Un sentido de vida que de alguna manera vaya a impactar hacia los demás, ¿verdad? Aquí estamos en un momento clave históricamente de reflexión. O nos quebramos en este momento y nos pasa de largo este tipo de situación como una situación de sufrimiento, o le doy un sentido condicionado al amor hacia los demás, ¿no? Entonces, aquí es muy importante pensar qué es lo que estoy haciendo ahorita y hacia dónde quiero proyectar este tipo de situación más adelante, con la reflexión de que a lo mejor yo estaba metido en un activismo constante y qué puedo de todo ese tipo de situaciones que hacía en algún momento hacer en beneficio de más a mis allegados, ¿verdad? De una manera más cercana. Eh, por ahí en algún momento hay alguna frase que menciona que si yo empiezo a generar un cambio desde mi propia casa, genero un cambio mundial. Si quiero paz a nivel mundial, tendré que tener paz empezando por mi casa, ¿no? Entonces, sí es muy importante no echar a la borda los planes que podemos tener a futuro, siendo muy objetivos sobre el sentido de lo que tenemos en este momento y hacia dónde proyectar. No perdernos en uno de los fantasmas que se presenta principalmente en nuestra sociedad. Uno de los fantasmas que menciona también el maestro Carlos Llanos y Fuentes es la cuestión del hedonismo, del materialismo en nuestra época, ¿no? El tener y tenerlo ya, el adquirir y adquirirlo ya. ¿Para qué? Para poder disfrutarlo y después de ese disfrute, más no hay más, ¿verdad? Es darle un sentido adecuado y el sentido casi siempre lo encontramos en la otra persona. Ahí es donde encontramos el sentido de nuestras vidas, en el de enfrente, y eso es lo que hay que tener proyectado, precisamente. Ese yo creo que es un muy buen punto el que tocas sobre Víctor Frank en el sentido de vida, ¿no? Por ahí se menciona la cuestión de cómo podemos trascender a través de esto, cómo ver al hombre como fin y no como medio, ¿no? Entonces, a través de alguna obra, a través de las vivencias que pueda yo transmitirle al otro, o a lo mejor hasta siendo un ejemplo de vida a través de lo que yo puedo hacer en el día a día, ¿no? Creo que es muy importante esto que mencionas y tener ese sentido de ver al hombre como fin último, no como medio, en el sentido de trascendencia, ¿no?
muy rico el comentario que acabas de hacer y finalmente te preguntaría pues algo que va relacionado con lo mismo que acabas de comentar. Tú en tu sesión que das en la maestría de Antropología y Ética, donde hablas de la madurez personal, de la madurez de la persona, ¿cómo lograr que esta situación que estamos viviendo nos ayude pues en esa construcción personal para alcanzar la madurez? Muy bien. Yo creo que es un momento que nos pone a todos a prueba, ¿no? Aquí de repente vamos a ver qué tal grado de madurez tenemos uno para con los otros, ¿verdad? Y dentro de esto vienen aspectos de solidaridad, del abandonarme yo un poco para ver las necesidades de los demás, tratar de mantenerme ocupado precisamente. Por eso un poquito la cuestión de la rutina durante el transcurso del día, para uno identificar, convivir con los demás, identificar las necesidades de los otros miembros, a lo mejor de los más pequeños dentro de la familia o aquellos que requieren una atención porque son los más grandes y ya requieren algún tipo de cuidado en especial, tratar de ser solidarios, tratar de expresarles ese amor que en algún momento tenemos hacia ellos y trabajar principalmente sobre las virtudes, ¿no? Las virtudes cardinales, ¿no? Justicia, prudencia, fortaleza, que vamos a requerir mucha en estos momentos para salir adelante de esto y tratar de evitar aquellos males que pudieran ser evitables, vivir la templanza a través de lo que tenemos en este momento. Y yo creo que solamente de esa forma, a través de esa solidaridad, a través de llegar a esas virtudes que no son solamente en lo personal, sino que son aquellas virtudes humanas, morales, en donde entra la paz, en donde entra la solidaridad, en donde entran las virtudes que irradian a todos los que se encuentran alrededor. Creo que ahí es donde vamos a ir trabajando sobre esta madurez, aprendiendo sobre todo esto y entender que no vamos solos en el camino. Algo que nos enseña mucho esta pandemia es que esa incertidumbre de la que nos hablaba Eric Fromm, en donde tenemos que agruparnos en rebaños para sentir mayor seguridad ante aquella incertidumbre que es la vida, puede en algún momento ser corregida a través de la solidaridad, a través del trabajo en conjunto, a través del unirnos en este tipo de situación y saber que no estamos solos en este aspecto y tratar de darme al otro, porque el otro también se va a dar a mí. La situación gregaria, la situación de el agruparnos, es una cuestión instintiva también del ser humano, ¿no? Somos seres sociales desde el aspecto que lo veamos desde nuestra concepción hasta el final de nuestros días. Entonces, siempre habrá alguien a un costado mío y algo muy importante para fomentar esa madurez es abandonarme yo un poco para ver las necesidades del otro, para ser lo más solidario posible. Pues Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo y el que hayas compartido con nosotros estos comentarios. Les recuerdo, amigos, que he estado platicando con el doctor Carlos Treviño Terán, reconocido psiquiatra de aquí de la localidad. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Romeo. Saludos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.